Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una sesión más de física. Hoy ya vamos a hablar de un nuevo movimiento y del que cotidianamente ya lo estamos viendo en nuestra vida diaria, que es el uso de la bicicleta, ¿no? Entonces ustedes observan en esta imagen que las ruedas justamente de la bicicleta están realizando un movimiento circular. Y el día de hoy vamos a ver este movimiento conocido como el MCU. También lo podemos ver en las poleas. También cuando atamos una cuerda y una esferita podemos hacer girar nuestra mano y se genera un movimiento circular. También lo observamos en la rueda de la fortuna o también, por ejemplo, en los ventiladores, ¿no? También. O en algunos otros juegos mecánicos, ¿ya? Así que vamos a hoy a estudiar ese movimiento, cuáles son las características de este movimiento que genera, por ejemplo, las ruedas de la bicicleta, como te dije, o esta ruleta. Para ello vamos a definir un poquito qué es el movimiento circular uniforme en este caso. Es aquel movimiento en el cual la trayectoria es una circunferencia y su rapidez es constante, por eso se le llama uniforme, y circular es porque su trayectoria es una circunferencia. Hay unos conceptos fundamentales como son, por ejemplo, el desplazamiento lineal, que lo vamos a representar con una letra S. Ya este desplazamiento lineal es la longitud de arco de circunferencia recorrida por un cuerpo con un movimiento circular. Se expresa en unidades de longitud, ¿ya? Ese vendría a ser entonces la longitud de arco, recuerda eso. Bien, aquí tenemos la circunferencia, una trayectoria de una circunferencia. Tenemos una partícula, vamos a suponer que está atada a una cuerda y se hace girar, ¿cierto? Y esa partícula describe este movimiento, llega hasta ese punto, a una posición B, podríamos decir. Y ese desplazamiento que ustedes están observando se le conoce como desplazamiento lineal, o también es el arco, ¿sí? El arco, la longitud. No sé si recuerdan que la longitud de la circunferencia de toda mi circunferencia es igual a 2pi por radio, ¿no? Entonces de ahí sacamos lo que es el desplazamiento lineal. Por eso nos están dando aquí el radio. Ya, aquí también te da un ángulo teta, que más adelante te voy a decir cuál es el nombrecito que le vamos a poner, pero ya tenemos aquí nuestra primera característica de este movimiento. Bueno, no primera, porque hemos visto que la primera es su rapidez es constante y su trayectoria es circular. ¿Ya? Este es que su desplazamiento lineal va a ser igual a la longitud del arco, ¿no? De la circunferencia que ha recorrido ese cuerpo o partícula. También tenemos el desplazamiento angular, es justamente el ángulo que te decía. Entonces es el ángulo que se recorre, ¿no? En el centro. Si te has dado cuenta en la gráfica, ahorita lo vamos a volver a ver, ha girado un angulito, ¿no? Desde la posición A a la posición B ha avanzado un ángulo. Ese es el ángulo. Desplazamiento angular se le va a considerar se le representa con teta. Bien, este angulito en el sistema internacional se va a representar con radianes. Y luego tenemos otro concepto muy importante que es el periodo. Lo vamos a representar con la letra T. Recuerda, periodo. El periodo pues es el tiempo que demora un cuerpo con movimiento circular en dar una vuelta completa. Se expresa en unidades de tiempo, puede ser segundos, minutos, horas. Lo vamos a ver ahorita aquí, no te preocupes, ahorita el periodo, ahí está. Vamos a ver también sus unidades, aquí está. Vamos a ver primero el desplazamiento angular. Ya vimos el desplazamiento lineal, que era S, no te olvides que es este arquito, la longitud. El desplazamiento angular va a ser el ángulo que se genera de la posición A hasta la posición B. ¿Cuál es el ángulo que se genera al realizar este movimiento? Ese angulito teta se le llama desplazamiento angular. Así es que esta partícula tiene dos desplazamientos: desplazamiento lineal y desplazamiento angular. Ahora vamos a ver el periodo. El periodo ya es el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta. Ya es el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta. Puede ser que esta partícula demora 3 segundos en dar una vuelta. Otra vez vamos a verlo. A ver, aquí está.
El periodo es el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta. ¿Ya? Ese tiempo que tú has visto transcurrir hasta llegar a la posición donde ha partido, ese es el periodo. Una vuelta se ha demorado 3 segundos. ¿Ya? Ese es periodo. También tenemos la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas dado por un cuerpo con movimiento circular en cada unidad de tiempo. También se le puede definir como la inversa del periodo. La inversa del periodo. Acá vamos a ver que el periodo es el tiempo que se demora la partícula en dar una vuelta. Y la frecuencia va a ser cuántas vueltas da en total y cuánto es el tiempo total que se demora en dar todas esas vueltas. Por eso es la inversa también del tiempo. También tenemos la velocidad lineal conocida como la velocidad tangencial. La vamos a representar con la letra V. Es aquella magnitud vectorial cuyo valor nos indica el arco recorrido por cada unidad de tiempo. El valor de esa velocidad mide la rapidez con la cual se mueve el cuerpo a través de una circunferencia. Aquí tenemos la velocidad tangencial, la representación de la velocidad tangencial es esta flechita que tú puedes ver aquí. Así es que primero vamos a decir que la rapidez va a ser constante porque es un movimiento circular, pero la velocidad tangencial, si te das cuenta, el sentido y la dirección cambian, ¿no? Van cambiando según va girando. Mira, va cambiando acá su sentido, su dirección y sentido va cambiando. Entonces aquí se va a producir, al momento de cambiar la dirección y sentido de la velocidad tangencial, va a producirse lo que es la aceleración. Recuerda que cuando hay un cambio de velocidades hay una aceleración, pero recuerda que la rapidez, la magnitud de la rapidez es constante. La magnitud sí, el valor es constante, pero la velocidad tangencial, la dirección y sentido es diferente, por lo tanto existe una aceleración. Bien, aquí en esta parte vamos a ver las unidades de la frecuencia. Esto es importante. Las unidades de la frecuencia en el sistema internacional es el Hertz, ¿ya? Hertz, revolución por segundo. Aquí lo tenemos, revoluciones por segundos o también un Hertz, ¿no? Un Hertz, ¿ya? Tenemos también revoluciones por minuto o revoluciones por hora. Revoluciones por minuto, revoluciones por hora. Vamos a verlo aquí. Bueno, ya se me adelantó otra vez. Vamos a verlo aquí en la gráfica a continuación. ¿Cómo es una frecuencia? Vamos a ver cómo es una frecuencia. Veamos aquí. Está girando una vuelta, se ha demorado 3 segundos, 2 vueltas, 6 segundos, 3 vueltas, 9 segundos. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Significa que 3 vueltas, 3 revoluciones, se ha demorado ¿cuántos segundos? 9 segundos. 3 sobre 9 revoluciones por segundo. 3 revoluciones por 9 segundos. Eso es lo que ha demorado esta partícula en dar 3 vueltas. 3 vueltas los ha dado en ¿cuántos segundos? En 9 segundos. Eso es la frecuencia. ¿Y cómo lo vas a representar? Tú puedes decir 3 sobre 9 revoluciones por segundo. O 3 revoluciones por 9 segundos. ¿Ya? Ahora, la velocidad lineal o tangencial, como te dije, aquí está mi partícula. Realiza el movimiento circular, pero el vector de la velocidad va a cambiar de dirección y sentido. Esta flechita es el vector. Ya, aquí tenemos entonces la velocidad lineal o tangencial y hemos visto la frecuencia. Vamos a ver aquí la velocidad angular. Hemos visto desplazamiento lineal, desplazamiento angular, velocidad lineal o tangencial y también hay una velocidad angular. Esta velocidad angular se va a representar por la letra omega, así como una W. ¿La ves aquí? ¿Ya? Es aquella magnitud vectorial que nos indica cuál es el ángulo que puede recorrer un cuerpo en cada unidad de tiempo. Aquí lo tenemos. La velocidad angular, igual que el ángulo que hemos visto, ¿no? Pero esta es velocidad. Y la unidad en el sistema internacional es radianes por segundo. Luego te dije que cuando había ese cambio de dirección y sentido de la velocidad tangencial, hace que exista una aceleración tangencial. La aceleración tangencial la vamos a representar con A, ¿ya? A minúscula. Es aquella magnitud vectorial que nos indica cuánto cambia la velocidad tangencial en cada unidad de tiempo. Ahorita lo vamos a estudiar más adelante esto. Y también tenemos la aceleración angular, que se representa con letra alfa. Es aquella magnitud vectorial que nos indica cuánto aumenta o disminuye la velocidad angular en cada unidad de tiempo. Mira, acá en la aceleración angular vamos a trabajar ¿con quién? Con la velocidad angular. Y en el caso de la aceleración tangencial vamos a trabajar ¿con quién? Con la velocidad tangencial.
Entonces recuerda, haciendo un repaso, hemos visto desplazamiento lineal, desplazamiento angular, velocidad tangencial, velocidad angular, aceleración tangencial, aceleración angular. Hemos visto también periodo y la frecuencia. Bien, entonces aquí vemos el gráfico final, que es el movimiento circular. Tiene varias características, ya hemos visto. Primero, que su trayectoria es una circunferencia, su rapidez constante, tiene una velocidad tangencial, tiene una velocidad angular, tiene una aceleración tangencial, tiene una aceleración angular, tiene un desplazamiento lineal y también tiene un desplazamiento angular. Bien, vamos hoy día a conocer las fórmulas que vamos a aplicar en este tema. Primero tenemos la velocidad angular. Es parecida a la MRU, ¿ya? Es igualita porque recuerda que hacíamos un triangulito donde teníamos la distancia, la velocidad y el tiempo, ¿no? Igual, la velocidad era igual a la distancia sobre tiempo. Es lo mismo aquí, mira, la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Solo que aquí es velocidad angular y aquí teta vendría a ser el desplazamiento angular, ¿verdad? Sobre tiempo, es lo mismo, ¿sí? Pero ojo, claro, las unidades van a cambiar porque aquí hablamos de radianes por segundo. En la velocidad, en MRU hablábamos de metros por segundo. Acá estamos hablando de radianes porque sabemos que toda una circunferencia tiene 2 pi radianes, ¿ya? Y bueno, de esta formulita podemos obtener estas. Ojo, solo te aprendes una, no te vas a aprender de estas dos. De acá solo con una ya puedes hallar el desplazamiento angular, despejas, ¿no es cierto? Pasa multiplicando y también puedes hallar el tiempo, ¿ya? Así es que ya sabes, solo esta es importante, nada más. Bien, en la velocidad lineal es lo mismo, mira, fíjate, tenemos la velocidad S, que era el desplazamiento lineal, y el tiempo. Ya ves las mismas fórmulas del MRU, así que solamente cambian de nombrecitos y de simbolitos, ¿no es cierto? Solo te aprendes esta y ya puedes encontrar las demás fórmulas. Eso haces cuando te pide velocidad lineal. Si te pide velocidad angular, utilizas estas. Luego teníamos el periodo. Recuerda que el periodo es el tiempo que demora una partícula en dar una vuelta. Recuerda eso. Por ejemplo, la partícula el ejemplo que les enseñé, para dar una vuelta se demoró 3 segundos, ¿no? Ese es el periodo. Una vuelta dio en 3 segundos. Y la frecuencia es, si da 3 vueltas, ¿cuánto tiempo se demora en total? Hemos visto que 3 vueltas se demoraron 9 segundos. Entonces 3 sobre 9, ¿ya? Y ya está. La frecuencia es revoluciones por segundo o por minuto o por hora. Eso recuerda, la frecuencia es unidad, pues revoluciones por segundo, revoluciones por minuto. Aquí está, revoluciones por segundo, revoluciones por minuto. Tenemos otra forma de hallar, por ejemplo, la frecuencia. Si solo te pide la frecuencia y te da el tiempo, tú haces la inversa del tiempo. 1 dividido entre el tiempo y ya tienes la frecuencia. Pero esta es la que vamos a usar el día de hoy. Esta es la relación entre el tiempo y la velocidad angular. Recuerda que W o la omega que te dije es la velocidad angular. La velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. ¿Por qué 2pi? Esto viene de lo que es la longitud de la circunferencia. No sé si recuerdas que la longitud de una circunferencia es 2pi por radio, ¿no es cierto? Pero solo vamos a usar aquí 2pi porque toda una vuelta es 360 grados y equivale a 2pi radianes. En radianes es 2pi radianes. Y hasta tenemos 2pi multiplicado por la frecuencia, que es las revoluciones por segundo o por minuto. Bueno, así es que vamos a utilizar esta formulita, no te olvides, vamos a utilizar la velocidad angular. Y también luego vamos a ver lo que es la aceleración centrípeta. ¿Ya? Esta sí es una nueva fórmula para ti, así es que ya puedes ir aprendiendo esta de acá. Ya la aceleración centrípeta tenemos con la velocidad lineal y también tenemos con la velocidad angular. Y acá tenemos la mezcla de las dos velocidades, tangencial y angular. Y acá tenemos las unidades de medida de cada uno de los que te he mencionado, como el desplazamiento lineal, que es el arco en metros, el ángulo, que es teta, radianes, tiempo, segundos, periodo también en segundos, frecuencia es la inversa del segundo, la velocidad angular es radianes por segundo, esto es importante, la velocidad lineal o tangencial es metros por segundo y la aceleración centrípeta metros por segundo.
Bien, metros por segundo al cuadrado. Ahora sí, vamos a la parte aplicativa. Vamos a los problemas. A ver. Dice, ¿cuál será la velocidad angular en radianes por segundo de una partícula que gira a 180 revoluciones por minuto? ¿Ok? Dice 180 revoluciones por minuto. Entonces, me está pidiendo hallar la velocidad angular en radianes por segundo. Entonces, lo que voy a hacer es estos 180 revoluciones por minuto, ¿ya? Los tengo que transformar o convertir a revoluciones por segundo, porque la velocidad angular me pide en radianes por segundo. Entonces recuerda que debemos trabajar segundos con segundos. Entonces vamos a colocar ese datito que me da acá, 180 revoluciones por minuto. Recuerda que por es como una división. 180 revoluciones sobre minutos por... Tú sabes, por regla general de las unidades de tiempo, que un minuto trae 60 segundos. Entonces hacemos que un minuto trae 60 segundos. ¿Para qué hacemos esto? Para poder simplificar. ¿Qué vamos a simplificar? Minutos con minutos. Entonces me va a quedar revoluciones por segundo. Entonces 180 entre 60, porque este está arriba, ojo, 180 entre 60, este está en numerador, este es el denominador. 180 entre 60 me sale 3 revoluciones por segundo. Y cuando hablamos de revoluciones por segundo estamos hablando de la frecuencia. Entonces aquí tenemos la frecuencia. Este datito recuerda que es la frecuencia. Y aquí me está pidiendo la velocidad angular. Recuerda que esta es una de las fórmulas de la velocidad angular, esta de acá. Pero como estamos hablando de frecuencia y aquí en esta formulita no tengo frecuencia, tengo el desplazamiento angular y el tiempo, pues no me sirve de mucho, ¿verdad? Entonces vamos a hacer uso de esta formulita que te la he enseñado hace un momentito. Esta es la fórmula estrella del día de hoy, que es 2pi por la frecuencia. ¿De dónde viene esta fórmula? Viene justamente de la misma que te acabo de hacer un check. Teta es la vuelta, ¿no es cierto? El ángulo. El ángulo es 360 grados, pero en radianes es 2pi radianes por un medio. ¿Por qué? 1 sobre t. ¿Por qué? Porque el t está abajo, o sea, podría ponerle acá sobre t, ¿cierto? Pero tú sabes que 1 sobre t, te había dicho que esto es frecuencia. Entonces aquí tenemos la frecuencia y aquí está. Por eso de ahí sale la formulita. Pero la fórmula estrella del día de hoy es esta, ¿ya? Velocidad angular es 2pi por frecuencia. Tengo la frecuencia, así es que ya con eso es suficiente. Reemplazo 2pi por mi frecuencia, que es 3 revoluciones por segundo. 2 por 3, 6pi radianes por segundo. Podría dejarla así, esa sería una respuesta. O también utilizar el valor de pi, que es 3,14, multiplicamos 6 por 3,14, ojo, no es 3,14 exacto, son más numeritos que redondeando, ¿no es cierto?, nos sale 3,14. Pero podríamos utilizar la calculadora y utilizar todos los dígitos del valor de pi, que es 3,14, 15, 9, 2, 6, ¿no? Ya, una vez que tú multiplicas el valor de 6 por pi, te sale 18,85 radianes por segundo. Ojo, esto está redondeado, ¿sí? Hemos redondeado a los centésimos. Y esa sería nuestra respuesta de la velocidad angular. ¿Ves qué sencillo? Tenemos aquí dos respuestas, una con pi radianes o otra con los decimales. Bien, así vamos a hacer el siguiente problema. ¿Cuál será la velocidad angular en radianes por segundo del segundero de un reloj de aguja? ¡Wow! Acá no te da las revoluciones por minuto ni nada, pero tú tienes que ser bien hábil y mirar pues tu reloj, ¿no? Y darte cuenta que para que avance, ¿no es cierto? A ver, tu segundero, ¿cómo avanza? Una vuelta. Para dar toda una vuelta se demora ¿cuánto? Para dar una revolución, una vuelta es una revolución. Para dar toda una revolución se demora 1 minuto. Por eso que una revolución por 1 minuto, estoy colocando acá. Una vuelta la da en 1 minuto, ¿sí? Pero no quiero trabajar en minutos porque acá me dice que haya la velocidad angular en radianes por segundo. Entonces 1 minuto equivale a 60 segundos. Elimino y me queda 1 sobre 60 revoluciones por segundo. ¿Esto qué viene a ser? Tu frecuencia. Recuerda, revoluciones por segundo o por minuto, eso es la frecuencia.
Luego utilizamos otra vez nuestra fórmula estrella, que sería 2pi por la frecuencia. Así es que 2 por 1, 2 entre 60 me queda 1 sobre 30, simplificando, ¿cierto? Un 30avo pi radianes por segundo sería mi velocidad angular. Pero recuerda, si no lo quieres así, lo trabajamos con decimales. Así es que reemplazamos el valor de pi, multiplicamos por un 30avo y nos sale que es 0,104 y 7, pero redondeando sale 0,107 radianes por segundo, ¿no? Bueno, acá sería 105 milésimas, ¿no? Esa sería la respuesta. Mira, qué sencillo, solo utilizando esta fórmula estrella del día de hoy. Vamos a ver otro problemita. A ver acá. Se sabe que un ciclista está dando vueltas alrededor de una pista circular, dando 4 vueltas cada minuto. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos las revoluciones. Mira, 4 revoluciones por minuto. Aquí está, mira, 4 revoluciones por minuto. ¿Cuál será la velocidad angular en radianes por segundo de dicho ciclista mientras realiza su movimiento circular? Así es que, recuerda, me está pidiendo radianes por segundo, así es que vamos a convertir. Un minuto trae 60 segundos. Siempre colocas así, arriba el minuto, abajo los segundos para convertir, ¿ok? Se multiplica porque vamos a eliminar minutos por minutos. Así es que 4 por 1 te queda 4 arriba y 60 abajo. Simplificando te queda un quinceavo de revoluciones por segundo. Revoluciones por segundo. ¿Esto qué viene a ser? Tu frecuencia. Muy bien. Así es que reemplazamos en nuestra fórmula estrella que está aquí. Y nos quedaría 2 quinceavos pi radianes por segundo. O también 0,42 radianes por segundo. Recuerda que multiplicamos por el valor de 3,14. 14,15 si tú quieres, ¿ya? Bien, ahora el siguiente problema. Un ventilador gira dando 160 vueltas cada 4 segundos. Aquí tenemos otra vez las revoluciones, ¿cierto? ¿Cómo sería? 160 revoluciones por 4 segundos. 160 entre 4 revoluciones por segundo. Bueno, esto ya está en revoluciones por segundo, así que no vamos a hacer esta parte de la conversión. Nos pide calcular la velocidad angular en radianes por segundo. Por lo tanto, simplemente voy a acá dividir para que no esté así tan grande. 160 entre 4 me sale 40 revoluciones por segundo. No hemos convertido porque está en segundos ya. Así que esta es tu frecuencia. Otra vez utilizamos la fórmula estrella, que es 2pi por frecuencia. Así que 2 por 40 es 80 pi radianes por segundo. O también puedes decir 251 33 centésimos radianes por segundo. ¿Ves? Y así de sencillo es este movimiento circular. Ojo, hemos hallado solamente la velocidad angular utilizando la frecuencia. Bien. Así que eso es todo, así que estás preparado para cumplir o asumir algunos desafíos que